Bueno, hola, hola nuevamente a una clase de teoría de algoritmos 1. Hoy están conmigo Ezequiel para ver lo que sería la clase número 2 de esto que hemos llamado fuerza bruta y backtracking. Sí, el viernes estuvimos presencial con Martín, dio lo que fue la primera clase de fuerza bruta y backtracking, empezó mostrando un poquitito qué es fuerza bruta y después mostró varios ejercicios con resolución a veces con fuerza bruta, pero siempre con backtracking, para que se pueda ver, por un lado, la diferencia, y además vamos a incorporar estos conceptos que pueden llegar a ser importantes en los casos donde no encontramos una solución mediante otros tipos de resoluciones, ¿no? Tenemos el greedy, que está bueno, suele ser rápido, pero quizás no siempre es óptimo. Tenemos programación dinámica, que siempre es óptimo, quizás no tan rápido como greedy, pero suele ser bastante rápido, pero no siempre aplica una solución por programación dinámica a todos los problemas. Entonces, eh, dentro de lo que es nuestra cajita de herramientas para resolver problemas en la vida y en la programación, tenemos una herramienta más, que la fuerza bruta, digamos, puede ser bastante intuitiva, quizás ya la tenemos incorporada a la vida, el backtracking se suma para hacer un poquito mejor lo que intentamos hacer por fuerza bruta con todas las posibilidades posibles y por haber. Bien, dicho eso, eh, un grafiquito que por ahí Martín nos mostró, que tenemos ahí guardado en el disco, que muestra un poco, digamos, si pensamos la exploración de resultados como un árbol de decisiones que se va abriendo, en este caso hay muchas decisiones binarias a tomar, la fuerza bruta exploraría todas las posibles decisiones binarias hasta lo que sería la raíz del árbol de decisiones. En particular, construiría todo el árbol de decisiones con todas las raíces y exploraría cada una de ellas. En cambio, fuerza bruta, backtracking, tiene la capacidad de detectar ciertos caminos a través del árbol de decisiones que ya sabemos que no nos brindarán una solución y por lo tanto podemos evitar continuar ese camino con lo que suele llamar la poda. ¿Por qué se le llama poda? Porque si nos imaginamos un árbol de decisiones que llega hasta las raíces, la poda sería quitar una ramificación del árbol de decisiones. Y como son árboles, se podan, quedó ahí la poda como nombre práctico. Bien. Para ponernos un poco en tema, podemos recordar una diapositiva que mostró Martín la vez pasada, que decía que tenemos una pequeña receta de cómo hacer algoritmos backtracking, que sería, ¿sí? Siempre tenemos que pensar, bueno, vamos a explorar decisiones y típicamente va a ser recursivo, porque una decisión que tomamos, después podemos continuar explorando en base a esa decisión, y si esa decisión resulta que no era buena, no nos lleva a frutos, podemos hacer el backtrack, podemos ir hacia atrás en las decisiones, y eso puede ser fácil volviendo de la recursividad, ¿sí? Es como que, digamos, naturalmente surgen estas resoluciones recursivas debido a la naturaleza del problema que queremos resolver. Tenemos todas las situaciones dadas para ir por un camino y si ese camino no lleva frutos, podemos retrotraernos de la misma manera que se retrotrae los llamados de la recursividad para seguir explorando otros caminos. Bien, entonces, como todo algoritmo de recursividad, tendremos por un lado el caso base, que sería si hemos encontrado la solución, podemos dar la solución y terminar esa exploración del camino de los caminos recursivos. En caso de que no hayamos encontrado la solución, tenemos que asegurarnos de intentar avanzar, ¿sí? Avanzar en dirección a la solución, aplicar algún cambio en la solución parcial que nos lleve en dirección de la solución. Si pienso el último problema que vieron la vez pasada, el problema de los colores, sería intentar con algún color en el país actual y en base a eso seguir tomando decisiones. Sí, se avanza y se puede. Y vamos a tener que probar si esa solución en parcial es válida, ¿sí? Si ese color que pintamos el país conflictúa con otros países, ¿sí? Tenemos que verificar si es válida esa solución para saber si podemos continuar por esa solución o no. Si no es válida esa solución, debemos volver a 2 para avanzar, pero avanzar en una dirección diferente, ¿sí? Esta dirección en la que avanzamos
no dio sus frutos, avancemos en otra dirección, en lo que es esta ramificación de caminos posibles en este árbol de decisiones. Y si efectivamente la solución parcial es válida, deberíamos recursivamente seguir intentando avanzar más y más en la dirección de la solución. Luego, eh, si se llega hasta abajo de todo, normalmente se probaron todas las soluciones posibles, ¿sí? Porque en caso contrario habríamos llegado al paso 1 y a encontrar la solución en un momento. Si llegamos al momento en el cual avanzamos por todas las direcciones posibles y no probamos, no encontramos una solución, lo que hacemos es ir hacia atrás en la recursiva, avisar, mira, por este camino probé todas las posibilidades y no funcionó, volvemos hacia atrás y, como diría el don backtracking, eh, es culpa tuya de haberme llamado con una situación que yo no pude solucionar, ¿sí? Algo de cómo está configurada la solución parcial desde antes hizo que yo, tratando de buscar todas las soluciones dada esa configuración, no pudiera encontrar una solución acorde y por lo tanto eh, tenemos que volver hacia atrás en algunas de las decisiones que ya se tomaron para encontrar una solución por otro camino que no sea este. Bien, aprovecho que ya llegó bastante gente y ahora para que quede grabado es que, de nuevo, la clase de este viernes, 28 de abril, va a ser virtual, ¿sí? Queda grabado, va a quedar grabado al principio, si me acuerdo, lo voy a decir también hacia el final, así no se le pasa a nadie que esté viendo el video y nos podamos ver el viernes de forma virtual. La siguiente clase de TDA1. Bien. Eso entonces fue un pequeño repaso a lo que es backtracking, sí, que naturalmente no es la bala de plata, pero normalmente el esquema suele ser útil para llegar a una solución. Bien, entonces, a partir de eso, ¿qué tenemos para el día de hoy? Tenemos ejercicios, ¿sí? Entonces vamos a ver diferentes ejercicios que vamos a proponer. Con suerte, no saldremos tan tarde como he salido, por ejemplo, en casos donde tuvimos que ver programación dinámica, y así tenemos una tarde-noche más placentera. Bien, en este caso, ¿qué tenemos el ejercicio? El ejercicio va a ser el Sudoku. ¿Alguien jugó, intentó resolver un Sudoku alguna vez? Sí. Sí. Sí, han intentado. Bien. Si tuviéramos que escribir una definición del Sudoku para alguien que no conoce, ¿qué dirían que es? Digamos, así como definir el problema, poner las restricciones que corresponden, cosa de, a partir de ese problema, atacar una solución. ¿Qué se les ocurre? Es un juego Bien, donde tenés una matriz de 3x3 o en realidad de n por n, donde cada elemento dentro de la matriz en sí es una matriz de 3x3 bien, y debe tener los números del 1 al 9 sin perfecto, repetidos y no se pueden repetir números en ninguna fila o columna de la matriz madre. perfecto. Una cosita más, que por ahí yo me distraje y no sé si dijo o justo no quedó del todo clara. Dijo Entonces, también que en los grupos no puede haber repetidos. ahí está. Entonces, en cada subgrupo tampoco puede repetir, ¿sí? Típicamente el Sudoku se define para matrices de 9 por 9, ¿sí? Donde dicen, hay que colocar los números del 1 al 9, tenemos esta matriz de 9 por 9, las celdas de 9 están subdivididas en subgrupos de 3 por 3, ¿sí? Que serían como estas rayas más fuertes que hay hacia el centro, como si fuera un tatetí. Cada columna y cada fila no puede repetir número, ¿sí? Es decir, cada columna va a tener todos los números del 1 al 9 sin repetir, cada fila va a tener todos los números del 1 al 9 sin repetir, y además, en estos subgrupos de 3 por 3 también van a estar todos los números del 1 al 9 sin repetir. Se utiliza por mucho tiempo como un juego de ingenio, de decir, bueno, das una restricción, como podría ser los números ya preseleccionados que tenemos acá impresos, completar el resto del Sudoku con qué números faltarían, ¿sí? Y este número de restricciones, de alguna manera, te, te asegura que hay posiciones en las que ciertos números pueden estar y ciertos números no, y eventualmente, si el Sudoku está completamente definido, dará una sola solución, ¿no?
Es decir, mediante estas restricciones, quizás solo un conjunto de asignaciones de números será el correcto. Por ejemplo, yo veo esta columna del centro que tiene bastantes números, tiene el 1, el 2, pero no tiene ni el 3, ni el 4, ni el 5, sí tiene el 6, el 7 y el 8 y el 9. Entonces, 3, 4 y 5 faltan escribir, pero por ejemplo, en esta posición de acá no podría ir el 5 porque ya en ese subgrupo hay un 5. En esta posición de acá del centro no puede ir ni el 3 ni el 4 porque se encuentran en la misma fila. Entonces sacamos que la posición central del sudoku tiene que ir un 5. De otra manera, podemos decir que si intentáramos en esta posición central con todas las combinaciones posibles de números, es decir, con todos los números de los 9, nos diría el algoritmo de compatibilidad que solamente puede ir el 5. Porque si yo intento poner un 1, no se puede porque en la fila y en la columna se repite. Si trato de poner un 2, no se puede porque se repite en el subgrupo. Si coloco un 3, no se puede porque se repite en el subgrupo y en la fila. Si pongo un 4, no se puede porque se repite con la fila. Si pongo un 6, se repite con el subgrupo. Si pongo un 7, con la columna. Si pongo un 8, con la columna. Si pongo un 9, con la columna. Entonces, sale por método exhaustivo que este tiene que ser un 5 por el frío proceso de eliminación. ¿Sí? Y siguiendo con ese tipo de procesos lógicos, mucha gente se divierte como pasatiempo ir llenando la grilla del sudoku. Sería como la definición del juego y por acá un poquito cuál es el problema que queremos resolver. La pregunta sería, ¿cómo podemos hacer, por ejemplo, un algoritmo que resuelva el sudoku, pongámosle por fuerza bruta? Pongámosle. Si yo les digo, tiene que ser fuerza bruta, no puede ser backtracking. ¿Qué se les ocurriría para la solución del ejercicio? Empezás poniendo 1 en todos lados, Bien, pues a 1 lo cambiás por 2, el primero, el que está ahí en el 5-3, bien. ahí arriba a la derecha, pero lo cambiarías por 3 y tendrías que repetir eso con todos los unos que pusiste hasta encontrar uno que sea solución. Perfectamente. Y eso es coherente con otra forma de decirlo No, que no es sería. coherente. No, digo, es coherente con lo que voy a decir ahora mismo. Es coherente con lo que sería otra definición de decir eso mismo, que sería para todas las posiciones que falta escribir, ¿sí? Buscar todas las permutaciones posibles y para cada una de esas permutaciones ver si se resuelve o no se resuelve el ejercicio, ¿no? Entonces, la primera posición podría tener 9 números, esta otra puede tener 9, esta otra puede tener 9, y así, para todas las posiciones vacías, tenemos 9 posibilidades. Todas las permutaciones serían 9 elevado a la cantidad de casilleros vacíos. ¿Sí? Y luego, y luego, se analizarían cada una de esas permutaciones con el costo que requeriría analizar cada permutación. Y luego de todo ese proceso, probando cada una de las permutaciones, eventualmente se encontrará, si es que existe, alguna de las permutaciones que cumpla con esas condiciones, ¿sí? Pero ya vemos inicialmente que esto es muy feo, ¿sí? Como decía Pablo, no sería coherente hacerlo de esa manera si tenemos mejores herramientas, eh, pero podemos ver fácilmente que la complejidad de eso es como mínimo 9 elevado a la cantidad de casilleros que haya vacíos, y eso multiplicado a la complejidad que tiene verificar la solución, ¿sí? Que en particular, verificar la solución en el sudoku es comparar cada uno de los casilleros contra toda la fila, toda la columna y todo el subgrupo. ¿Sí? De alguna manera, igual si ya están asignados todas las posiciones, se puede ver más fácil. eh, de todas formas, no baja de n cuadrado porque tenés que ver toda la grilla. No baja de 9 por 9. Bien. Eso hasta ahí lo que sería una solución por fuerza bruta. Naturalmente, pensamos, no es la solución que nos gustaría. ¿Sí? ¿Qué nos gustaría, digamos, un poco, ahora sí, con el bagaje de backtracking que tenemos, qué nos gustaría hacer que podríamos, incorporando la herramienta del backtracking como forma de resolver ejercicios, se les ocurre para resolver este ejercicio en particular?
Por un lado, Podrías. Ay, por un lado, sí, ahora te dejo. Naturalmente nos vamos a guiar un poquitito con la receta. Pero ahora sí, perdón, continúe. podrías, como en la misma lógica del caso de fuerza bruta, empezar poniendo, por ejemplo, un 1 ahí en que sea 5-3-1 y verificás si rompe con las condiciones de ser solución. Como no rompe, o por lo menos así a simple vista no veo que rompa, pasarías con el siguiente. Entonces pones un 1 al lado del 7 y como rompe, lo cambiás por un 2. Y como no rompe, pasás y así sucesivamente. Tal cual. No, lo que dice Pablo es empezar a explorar, digamos, las diferentes posiciones y asignar lo que sería cualquier número del 1 al 9, ¿sí? Para ordenarnos, empezando por el 1 y terminando por el 9. Y cada vez que hace un avance hacia adelante, como decía nuestra receta de backtracking, decir, bueno, hago un avance, escribo 1 y verifico si es compatible con toda la solución. Avanzo, escribo un 1, verifico si es compatible, en este caso, me doy cuenta que en esta posición no es compatible el 1, entonces retrotrae la escritura de ese 1 y escribe un 2. Escribe un 2 y luego continúa escribiendo un 1, etcétera, ¿sí? De esa manera, lo que se asegura, por un lado, todas las posiciones válidas según la asignación que tiene pertinentemente van a ser exploradas, ¿sí? Por otro lado, no serán exploradas todas las asignaciones que de por sí no son válidas. Por ejemplo, colocar un 1 en la posición que está justo arriba del 1 impreso es una asignación, pero no es una asignación válida. Cuando fuerza bruta genere 9 a la n-1 permutaciones posibles que acá colocan un 1, todas ellas serán inválidas por el simple hecho de que acá había un 1, ¿sí? Y eso es 9 a la n caseros vacíos menos 1 de permutaciones, que de por sí son un montón. Naturalmente no es tan grande como 9 elevado a la casilleros vacíos, pero sí es 9 elevado a la n-1. O sea, si bien es un orden de magnitud menor, sigue siendo a objetivos prácticos, ya quitando un poco la parte objetiva de los tiempos teóricos, a niveles prácticos puede ser la diferencia que tarde 9 meses más. Y solamente es este 1 que colocó acá. Después va a venir y va a colocar un 3 acá, un 3, un 4, un 5, un 9, un 8, cosa que debería ser fácil darse cuenta de que no corresponde, y aún así, fuerza bruta va y hace todas esas exploraciones de todas esas permutaciones, de nuevo, 9 a la n-1 de permutaciones que de por sí sabemos que como algoritmo de backtracking podríamos tranquilamente poder. Entonces, de por sí, si bien exploramos un montón de posibilidades, también hay un montón de posibilidades que cortamos, que podamos, gracias a darnos cuenta lo más rápido posible de que una solución, una asignación que estamos considerando de por sí es inválida y nunca lo será, porque colocar un 1 acá, sin importar las diferentes asignaciones por otros lados, ese 1 ahí no sirve. Entonces, eh, ya poder desechar todo ese árbol de decisiones, toda esa rama con una asignación que es incorrecta, va a ser muy importante para, a niveles prácticos, descender fuertemente lo que es el tiempo de ejecución, que aún así no deja de ser exponencial, ¿sí? Porque estamos recorriendo un árbol de decisiones que es exponencial y siendo que tenemos que recorrer muchas de sus ramas, entonces el algoritmo va a ser a nivel teórico exponencial, pero va a tardar bastante menos que la solución por fuerza bruta a nivel práctico. Bien, entonces, empecemos un poco con código. Poquito. A ver, tenemos que hacer la función que resuelve el sudoku, ¿sí? Y le vamos a decir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar la matriz donde se asignan los valores, y vamos a decir la cantidad de elementos que hay que asignar, ¿sí? La cantidad de elementos que debemos asignar a esa matriz, y eso va a estar determinado por la posición que deberíamos usar. Por ejemplo, en este sudoku podemos decir que la primera posición a usar sería la posición 1-3 o 3-1, ¿sí? Pero el sudoku recién, si nos ordenamos, decimos, bueno, resolvamos primero por filas y después por columnas, hacemos toda esta fila, toda esta fila, toda esta fila, toda esta fila y así, hasta llegar
a la última fila y última columna, y cuando lleguemos a esta posición y todas las asignaciones hayan sido válidas, entonces habremos resuelto el sudoku. En ese sentido, esta función auxiliar, siguiente posición a usar, nos ordena en lo que es los elementos que vamos colocando en la matriz. Bien. En ese caso, si la cantidad de elementos que hemos asignado ya es mayor o igual a 9 por 9, ¿sí? Que 9 por 9 es como el tamaño de la grilla, hemos encontrado la solución y podemos decir, ese es nuestro caso base. Bien. En cualquier otro caso, estamos en medio de las, ¿cómo es? De las asignaciones, tenemos una solución parcial definida en la matriz M y ustedes saben que por la receta deberíamos dar un pequeño avance, un paso hacia adelante respecto a hacer asignaciones. Y ese paso lo podemos hacer en esta posición que estamos usando de la matriz. ¿Cuál debería ser este paso hacia adelante que deberíamos tomar? O sea, ¿qué deberíamos hacer ahora para dar ese pasito hacia adelante y avanzar en el sentido de la solución, en la dirección de la solución? Podrías Claro, empezar a iterar sobre podemos iterar. esa posición, sobre la siguiente posición a usar. Claro, en esa posición a usar, deberíamos intentar hacer algún tipo de asignación. En ese caso, la asignación va a ser de los números del 1 al 9. Vamos a intentar, iterando, qué posibilidades tenemos para esta posición en particular. Podríamos colocar cualquier número del 1 al 9. En el caso de que una de estas asignaciones sea válida y podamos recursivamente continuar las asignaciones, vamos por ahí. Y si nos damos cuenta que la solución no es compatible, simplemente obviamos ese número y seguimos hacia el siguiente. Salir de este for significaría no haber encontrado una asignación con ninguno de los números del 1 al 9. ¿Qué vamos a hacer? Si puedo colocar el número ese en esa posición, y acá de nuevo aprovechamos un poco lo es la influencia de la receta y un poco ordenar el código. Digo, mi receta dice, fíjate si puedes avanzar, fíjate si la asignación es válida. Entonces yo aprovecho, y para que quede el código un poco más estético, más bello, a una función auxiliar que tenga la capacidad de revisar, por ejemplo, si puedo poner este número del 1 al 9 en esa posición de la matriz, dadas las asignaciones ya colocadas, ¿sí? Y sabiendo las restricciones del sudoku. En este problema en particular, porque es el sudoku. En otro problema en particular, otra cosa. Bien. Si ese es el caso, entonces voy a asignar esa fila y columna con ese numerito. Y si recursivamente puedo encontrar una solución, entonces vuelvo true. ¿Qué está pasando acá? En la llamada recursiva, la cantidad de elementos va a ir avanzando. A medida que encuentre soluciones válidas, va a ir subiendo la cantidad de elementos asignados y eventualmente, si puede, encuentra que llenó todos los elementos, devuelve true, y en ese caso, como devuelve true, sabemos que acá if Sudoku devolvió true, entonces hemos encontrado una solución. La única razón por la cual Sudoku devolvería true es porque hemos encontrado una solución. Naturalmente, para la mayoría de las asignaciones va a devolver false, pero eventualmente va a resolver, va a encontrar aquellas asignaciones correctas que hacen que esto devuelva true y podamos resolver el problema. ¿Sí? Y la solución del problema va a estar guardada en M. En M va a estar asignada todas las posiciones que encontramos como válidas para resolver el problema en este particular. ¿Sí? Dicho eso, si no encontramos solución por este camino, debemos restablecer ese avance que intentamos. Si nosotros intentamos avanzar con el 1, como no pudimos, avanzamos con el 2. Intentamos avanzar con el 2, como no pudimos, avanzamos con el 3. Intentamos con el 4, con el 5, con el 6, con el 7, con el 8, con el 9. Si no podemos con ninguno de esos números en esa posición en particular, entonces borramos el avance, deshacemos el avance y decimos, mira, quizás una solución existe, pero esa solución no está acá, no está en este contexto, no está en esta llamada recursiva. En esta celda en particular no se puede poner ningún número del 1 al 9. Entonces, algo hicimos mal antes, ¿sí? Culpo a quien me haya llamado recursivamente, a quien haya creado este contexto de función, y le digo return false, por acá no se puede, pero va por otro lado, ¿sí?
Y el contexto superior de esa función va a ser esa parte de lo que es el backtracking y decir, bueno, por acá no se podía, probamos por otro lado y sigue intentando por diferentes caminos hasta llegar a la solución. Pero que esa parte de lo que es el recorrido por llamada recursiva, etcétera, se entienda bien, se visualice, porque de cualquier manera, esta es una sola función que estamos escribiendo, quitando las funciones auxiliares que no son recursivas, pero sí hay que entender en la mente, tipo, bueno, asigno una cosa, llamo recursivamente, asigno otra cosa, llamo recursivamente, y cuando esas asignaciones fallan, vuelvo recursivamente a la función padre que intenta por otro camino, y si ninguno de esos caminos funciona tampoco, vuelve la función, vuelve el padre que le llamó recursivamente, y intenta por otros caminos, y así esa recursividad ya tenemos que tener bastante claro cómo se va haciendo en mente. Bien, ahí dudas sobre nuestra resolución del sudoku. Esto, perdón, me perdí un poco. El booleano es para indicar si se puede resolver el sudoku o no. El booleano es, técnicamente el booleano es si encontramos solución por el camino que estamos atravesando. ¿Sí? Imagínate que venís acá, ya asignaste un 1, un 3 y un 8. Y estás acá en este for y decís, bueno, voy a intentar en esta posición asignar un 1. Pude asignar un 1, entonces llamo recursivamente con ese 1. Pero esa función recursiva me dice, no, con estas asignaciones que vos ya determinaste, no puedo resolver el problema. Entonces acá, if sudoku me da a devolver false. Yo digo, pucha, no puedo seguir por este camino, tengo que seguir por otro. Entonces, en vez de asignar un 8 en esta posición, asigno un 9. ¿Sí? Y dice if sudoku, no, tampoco. Entonces, no asigno un 9, pero ya me quedé sin números. Entonces vengo para acá, lo restablezco a 0, entonces deshago el paso que había hecho y devuelvo false. Devuelvo false para que mi padre, que me llamó recursivamente en esta línea que dice if sudoku, sepa que esas asignaciones llevaron a un camino, a una función recursiva que intentó del 1 al 9 y no logró ninguna combinación. Entonces, ese padre tendrá que probar otra asignación para la celda en particular con la que estaba trabajando. Claro, pero, o sea, lo que quería preguntar en realidad era tipo, a menos que yo le pase de entrada una matriz inválida, o sea, el llamado principal nunca va a devolver false. Claro, el llamado principal, digamos, el primer llamado que se hace con la matriz seteada inicialmente, dará true si es posible resolver el problema o dará false si no es posible dar el problema, ¿no? Pero lo importante es que esta solución por backtracking, al igual que fuerza bruta, se asegura de encontrar la solución al problema si es que existe. Otra cosa es si me dan una matriz ya de por sí mal formada y entonces no existe solución. Entonces en ese caso, podemos decir, no existe solución y devolvemos false, pero solamente en ese caso, en el caso donde no existe solución. Por ejemplo, en la clase anterior, dependiendo cómo era, no, de por sí, dependiendo cómo era el mapa y qué sé yo, el mapa de Sudamérica no permitía un coloreo con dos colores. Es decir, el mapa de Sudamérica no era bipartito, según recuerdo. Ok, genial, gracias ese. Entonces es eso. El llamado principal va a devolver si es viable algún tipo de solución. ¿Por qué? Porque nos aseguramos de recorrer todas las soluciones. ¿De qué manera? Literalmente recorriendo todas las soluciones, a menos que me demuestren que esa solución nunca va a ser compatible con la realidad. Nunca va a ser una solución válida. Por ejemplo, poner un 1 al lado de otro 1. Siendo que esa solución nunca va a ser válida, dejo de explorar ese camino, pero sí exploro todos los caminos que prometan tener la solución. Una vez que dejan de prometer que la solución existe, dejo de recorrer ese camino y sí recorro los caminos que sí pueden tener solución, eventualmente encontrando la solución o, por otro lado, sabiendo y pudiendo declarar que la solución no existe porque hicimos todo lo posible para encontrarla. Bien. Ahí está. La mostración gráfica de cada uno de los pasos. Digo, el caso base, si encontré la solución, la devuelvo. El avance, ¿sí? Tratar de avanzar una solución parcial. Si no es solución, vuelvo a 2. En este caso, este retorno a 2 sería volver al for. ¿Sí? Intentar si puedo poner o ver si Sudoku me lleva una solución. Y si no lo hace, vuelvo al for. Y si es válido, llamo recursivamente y sigo intentando, buscando en uno, porque la llamada recursiva va a recorrer la función completa. Y eventualmente, si se llega hasta acá,
ya se probó con todo y no se encuentra una solución. Ya está feo, pero lo resolveré después. Los numeritos, que los índices de los numeritos están cambiados. Pero bueno, no pasa nada. Eso ya lo hablamos extensivamente. Les dejo un programita en el repo público que agarra matrices definidas así, visualmente, y te vuelven tal que así. ¿Sí? Imagínense que la primera solución que encontró, a la derecha del 8, perdón, a la derecha del 6, coloca un 8. Y eso no es un capricho, no es que digo, pintó el 8, sino que intentó todas las posibles soluciones, colocando un 1 acá, y no pudo, no funcionó. ¿Por qué? Bueno, porque en esta fila hay un 1. Entonces, apenas colocó un 1 acá, se dio cuenta que era incompatible y dejó de buscar con ese 1 en esta posición. Pero colocó un 2. Colocó un 2 y eventualmente, eh, tratando de hacer todas las asignaciones posibles, hasta que se dio cuenta que el 2 tampoco servía. Y lo mismo pasó con el 3, con el 4, con el 5, con el 6, con el 7. ¿Sí? Que con el 1, por ejemplo, o con el 7, es fácil de ver rápidamente por qué esa asignación no sería compatible, pero yo qué sé si, ¿por qué acá no puede ir un 3? La respuesta es, acá no puede ir un 3, porque si acá pones un 3, cuando yo intente todos los posibles números en todos los demás lugares, el sudoku no se resuelve. Entonces acá no puede ir un 3, no puede ir ni un 3, ni un 4, ni un 5, ni un 6, ni un 7, puede ir un 8. Y sí va a ir un 8 y eventualmente va a encontrar la solución, que es esta, ¿sí? Pero después de haber intentado 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7. ¿No? Eso en ese sentido. Ahora, cada una de esas ramas, por ejemplo, la rama del 1 fue más corta. Apenas colocó un 1 acá, se dio cuenta que no funcionaba, entonces no desencadenó llamados recursivos esos. Eso solamente asignó un 1 acá, se dio cuenta de que no era posible, y en vez de llamar recursivamente, pasó directamente a intentar con un 2. El 2 sí desencadenó algún llamado recursivo, coloca acá un 2 y recursivamente trata de colocar un 1 acá, este 1 falla por esta fila, entonces intenta un 2, que también falla por la fila, intenta un 3, y ese 3 también desencadena llamados recursivos, y así el algoritmo avanza hasta que se encuentra un momento en que no puede avanzar más porque probó del 1 al 9 para la celda en la que está, entonces se da cuenta, mira, esta celda no se puede armar, y eso debe ser porque una asignación anterior estuvo mal. Entonces se detiene en esa celda y dice, no, vamos para atrás, hagamos backtracking, modifiquemos algún valor que hicimos antes, el valor inmediatamente antes, modifiquémoslo para cambiarlo y cambiémoslo para avanzar en otro sentido a través de las llamadas recursivas. ¿Sí? Y les dejo un pequeño código que no escribí yo, por eso si dice antes o después sin tilde, no fui yo, y si dice solución en vez de solución, lo mismo, yo lo mandé ahí como ya estaba. Pero está lindo, porque si lo corren en la consola, te va como actualizando la matriz a cada paso. Te aparece, no sé, intenté con el 1. Así, intenté con el 1. Se da cuenta que no se puede, entonces pone una cruz de que lo borra y después intenta con el 2. Y así. Es bastante visual. Si quieren visualizar cómo se ven las distintas llamadas recursivas, naturalmente, ¿se dice? Si lo corren así requiriendo un enter entre cada paso, no van a llegar nunca a la solución porque tarda un montón, digamos, a velocidad humana de enters, pero si lo corren sin pedir prompt al usuario, y dependiendo de la cantidad de incógnitas que coloquen, va a tardar más o menos en función a cuánto tarde para encontrar la solución, pero sí, si agarran el difunto diario del domingo, y tiene un sudoku ahí, pueden poner los numeritos y se los va a resolver más rápido que un humano, seguramente. Bien, hasta ahí el problema de el sudoku, pero les pregunto si les parece que este sería un problema que podría modelarse con un grafo. Digamos, yo quiero meter en un grafo cosas y en este caso me pintó meter en un grafo el sudoku. Naturalmente podríamos decir que cualquier cosa son los vértices y cualquier cosa son las aristas, pero tomemos algún aspecto del problema y digamos qué podrían ser los vértices y qué podrían ser las aristas. Y los vértices podrían ser tipo los cuadraditos donde van los números. Bien,
Y aristas es interesante porque a lo mejor más útil que tener las adyacentes nos servirían como una arista para los que están en el mismo grupo, otra para los que están en la misma línea y otra para los que están como en la misma línea vertical para poder comparar que en esas no se repita. Bien, mostrás un punto muy interesante. Por un lado, sí tiene sentido que los vértices sean las posiciones de la matriz, porque bueno, tenemos matrices muchas veces como, bueno, cada posición de la matriz es un vértice. Por otro lado, por decir algo, cuando tenemos un laberinto, no sé, está bueno decir que los adyacentes de un vértice son otros vértices hacia los que nos podemos mover. Por ejemplo, hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados, capaz en diagonal, si nos podemos mover en diagonal, ¿sí? Pero en este caso, podría ser interesante que hayan conexiones con elementos que estén en la misma fila, en la misma columna y en el mismo subgrupo. ¿Por qué? Bueno, si están en la misma fila, hay una conexión según el dominio del problema. Y es que todos esos vértices que están en la misma fila, que podrían conectarse entre sí, comparten una restricción y es que entre sí no pueden tener el mismo número del 1 al 9. Lo mismo pasa en las filas y lo mismo pasa en los subgrupos. Entonces, de alguna manera, si decimos dos vértices son conectados por una arista, sí y solo sí, existe esa restricción entre esos dos vértices, entonces lo que estamos diciendo en este problema es hay una arista entre dos vértices siempre y cuando estén restringidos entre sí. ¿Y cuando están restringidos entre sí? Cuando están en la misma fila, cuando están en la misma columna o cuando están en el mismo subgrupo. Entonces vamos a ver eso. Visualmente se ve así. Este vértice que está acá está conectado a todos los elementos de la misma fila, está conectado a todos los elementos de la misma columna, y para este subgrupo de 3×3 está conectado, fíjense, a todos los elementos del mismo subgrupo. ¿Sí? ¿Y por qué se nos ocurrió esa asignación? Simplemente estamos tratando de seguir la lógica del problema. Es decir, conectemos dos vértices siempre y cuando estén interrelacionados entre sí por las restricciones del problema. Es decir, que estos dos vértices nunca van a poder compartir el mismo número del 1 al 9. ¿Por qué no lo pueden compartir? Visualmente, porque están conectados por una arista dentro del dominio del problema, porque el problema del sudoku dice, mira, en la misma fila no se puede, en la misma columna tampoco, en el mismo subgrupo tampoco. Bien. Y ahí, y sin mirar el chat, ¿de qué nos puede servir esto? ¿Sí? Tenemos un grafo. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos resolver este sudoku? Si hacemos las aristas, como dijo Nico, es un coloreo de 9 colores, solo que ya tenés como algunos colores que serían los números fijos. Perfecto. Claro, dice Agustín, menciona ágilmente que es lo que dijo Felipe y es tal cual. Por eso le decía, no miren el chat, pero Felipe, primero en el chat y ahora con la voz, Ah, no nos me dice no. la respuesta correcta, que es eh, literalmente, si damos esa configuración de grafo, entonces podemos hacer un buen coloreo con 9 colores, ¿sí? Cada color representa un número, ¿sí? Y sabiendo que el coloreo me dice, mira, si dos aristas, sí, perdón, si dos vértices están conectados, entonces no compartirán color, ¿bien? Eh, resuelve el sudoku teniendo este grafo donde para cada par de aristas, para cada par de vértices, si comparten arista, entonces no pueden compartir número, literalmente el problema del coloreo resuelve eso. Es decir, para estos vértices, si se conectan, no ponerles la misma etiqueta, no ponerles el mismo número, no ponerles el mismo color. Y a Felipe, lo que tenemos que hacer también es asegurarnos de que los vértices que ya tienen un color, un número predefinido, ya, ya tengan ese número predefinido desde el principio del algoritmo. ¿Sí? Entonces, ya sería como la vieja confiable, reutilizar algoritmos ya escritos para resolver problemas. Que, de hecho, muy buena observación de Felipe, en su momento fue, tipo, les presento un problema y Felipe rápidamente dijo, lo podemos resolver con un coloreo de 9 colores. Bien, ahí está. Y siguiente problema,
Este es un problema que hemos tomado alguna vez en un parcialito de algoritmos 2, cuando en algoritmos 2 se veía backtracking, que puede ser la misma razón por la cual ustedes hayan visto backtracking en el pasado. Dice, es el Night Tour, dice, diseñar un algoritmo de backtracking que resuelva el siguiente problema. Da una pieza de caballo de ajedrez, knight o caballero, dentro de un tablero, determine los movimientos a hacer para que el caballo logre pasar por todos los casilleros del tablero una única vez. ¿Sí? Que ese caballo se pueda hacer un tour por el tablero visitando las diferentes posiciones del tablero donde hay cosas turísticas para hacer, por eso el Night Tour. Y recordar el caballo se mueve en forma de L, 2 casilleros en una dirección y un casillero en otra dirección. Bien. Eso, para verlo un poquito más visual, tenemos el Night Tour, un problema de grafos. Bien, y acá tenemos el tablero de ajedrez. Y podemos decir, fíjense acá, en el centro hacia el centro del tablero dibujé una X de color grisecito oscuro. Desde esa posición, ya para visualizar lo que son las posiciones posibles a las que se puede mover el caballo, se puede mover en forma de L a todas las posiciones definidas por una cruz blanca, ¿sí? Yo mientras tanto voy con el mouse haciendo como los distintos movimientos posibles del caballo en forma de L, ¿sí? Hacia donde puede llegar con los movimientos válidos del caballo que fueron los definidos en el problema, ¿sí? Esto podemos ver como un intento de algoritmo de resolución que va tipo GIF, moviéndose a posiciones válidas, a ver si al final termina recorriendo todos los casilleros. Y no me sorprendería si ya dicen, bueno, ya está, es como esto, backtracking es lo mismo, bueno, si ya fue por todos los lugares que tenía que ir, encontró solución, listo. Si no, decime dónde está el caballo, así, para esa fila y columna, determino cuáles son los movimientos posibles del caballo y compatibilicemos la solución. ¿Está dentro del tablero esa fila y columna en la que me quiero mover? Entonces, sigamos por otro lado. ¿Ya fue visitado, ya fue marcado esa posición como visitada? Entonces, vayamos por otro lado. Si no, movámonos a esa posición, marquemos esa posición como visitada y tratemos de resolver este problema con el caballo dando un pasito más. Acá estamos marcando el avance de la solución del problema a través de los pasos que va dando el caballo. Y si devuelve true la llamada recursiva, es porque llegamos al caso base en el que completamos todo el recorrido, ¿no? Y si no, lo que tenemos que hacer es volver a la posición XY por la que partimos, y lo que es sí, también debemos entonces deshacer el hecho de que fue marcado el casillero llamado fila columna, que en teoría lo marcamos acá donde pusimos mover a posición. Acá marcamos como visitado ese casillero fila columna. Cuando nosotros hacemos un avance hacia adelante y para los llamados recursivos no dio sus frutos, tenemos que hacer ese pasito hacia atrás, ¿sí? Así es como funciona backtracking. Da un pasito para adelante, da un pasito para atrás. Con la idea de que eventualmente da suficientes pasitos para adelante, será 2 para adelante, 1 para atrás, 3 para adelante, 2 para atrás, y así va caminando en la dirección de solución hasta que eventualmente la encuentra, y si no la encuentra es porque no existe. ¿Sí? En particular, esa solución existe y es la que podemos dejar acá corriendo, mientras les pregunto si se entendió ahí el código del problema del caballo. Y en particular, vamos directamente a plantear nuevamente. Si quisiéramos poner esto en un grafo, ¿cuáles serían los vértices? Los vértices podrían ser, claro, los casilleros por los que pasa el caballo. Casilleros, bien. Y es más, acá creo que es más directa la relación, ¿no? Las aristas realmente es de qué casillero a qué casillero puede pasar. Exactamente. Ahí justo estamos a punto de terminar el problema, nos quedan muchas casillas. Ahí, 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 ahí. 5, 6. Listo, ahí terminó. Ese fue todo el recorrido. El recorrido existe para un tablero de ajedrez, empezando por acá. Habría que ver, empezando por otros lados, qué onda, pero en particular, empezando por ahí, se llega
Y como decía Pablo, es más directa la conexión entre casillero y casillero, porque si decimos, si un casillero es un vértice, no vayamos a decir que los adyacentes son los que están vertical o horizontal. ¿Por qué? Porque el caballo no se mueve así. El caballo no tiene una visión vertical o horizontal de las cosas. El caballo tiene esta visión de las cosas. No podemos decir que este casillero con la X en gris va a estar adyacente a este de color negro, a este de color negro, este de color negro, o los 8 que están alrededor. No tendría sentido eso porque para la habilidad del caballo, esas no son lugares que se consideran adyacentes, dada su morfología, dada su definición de movimiento. En particular, y aún más, vamos a conectar dos vértices, sí y solo si el caballo tiene la capacidad de recorrer de un vértice a otro haciendo uno de esos movimientos válidos. Entonces, esta posición que está marcada en grisecito va a poder ser adyacente, va a conectarse con una arista con todas esas posiciones que tienen una cruz blanca, porque así es como se puede mover el caballo. Si estuvieras modelando otro tipo de ficha, quizás colocaríamos otro tipo de aristas, pero en este programa en particular tiene mucho más sentido definir de esta manera las adyacencias. ¿Por qué? Porque es, si en un grafo siempre modelamos, si modelamos movimiento, las aristas son por donde se puede mover nuestro personaje, siendo que nuestro personaje es un caballo, vamos a poder movernos a vértices que estén a uno arriba y dos a la derecha, uno arriba, dos a la izquierda, dos arriba, una izquierda, en forma de L. Van a tener que ser las conexiones a través de las aristas. Eso por un lado. Y por otro lado, seguimos. Si ya tenemos cuáles serían los vértices y con qué criterios se crean las aristas, ustedes me pueden decir, si se les ocurre, cómo podemos hacer para resolver este problema sabiendo que hemos construido este grafo. A ver, dice ahí Lucas. Lucas dio por el chat la solución correcta. Si alguien no la vio, la puede decir en voz alta. Buscar un camino hamiltoniano, que es el que no repite vértices. Perfecto. Como el camino hamiltoniano hace exactamente eso, podemos decir que nuestro problema de grafos se resuelve creando este grafo que creamos y buscando un camino hamiltoniano, el cual, pequeños memes, así como sintonía hacia la siguiente cuestión, que va a ser esto. Tenemos un previously. El camino hamiltoniano justamente estaba definido como un camino en un grafo que visita todos los vértices del grafo una sola vez. ¿Sí? Y es lo que pedía este mismo problema. Tenemos un grafo, queremos recorrer todos los vértices, pasar una vez por cada casillero, pero en particular, las aristas entre los vértices tenían cierta morfología y eran que se conectaban si y solo si un caballo del ajedrez podría moverse entre ese par de casilleros. Entonces acá está nuevamente lo que es el caballito recorriendo, un recordatorio de cómo es el código, que capaz es un poco más complicado el código que acabamos de ver, pero esto ya está completamente definido. En el otro caso, teníamos todavía por definir ciertas funciones que eran cómo moverse de un lado al otro, si estaba dentro del tablero o no. En este caso, ya pasándonos al grafo, ya el grafo controla todas las posibilidades de adyacencia, de caernos del tablero, etcétera, porque no nos podemos caer del tablero, por ejemplo, porque si no hay tablero, no hay vértice, y si no hay vértice, no hay arista para llegar a ese vértice. Por lo tanto, no nos podemos caer del tablero, por ejemplo, en el caso de resolverlo con un grafo. Pero en particular, es importante visualizar que algo de trabajo hay que hacer. No podemos solamente devolver return camino hamiltoniano, porque pasar del problema real que tenemos del caballo a camino hamiltoniano requiere algunos pasos, como podrían ser. Para resolver este problema del caballo, ¿qué necesitaríamos? Por un lado, crear el grafo, ¿sí? Agarrar la matriz, el tablero, y decir, bueno, por cada una de estas posiciones del tablero vamos a crear un vértice, ¿sí? Ese vértice lo etiquetamos de cierta manera para poder referirnos a ese vértice cuando corresponda, ¿sí? En
Las 9 posiciones, como ven, las 9 por 9 posiciones, deberían ser 8 por 8, ¿no? A ver. No seguimos en el sudoku, ahora estamos en el ajedrez. Ahí está. Bien. Y luego necesitamos conectar con aristas los vértices según el movimiento del caballo. Si tenemos que agarrar el primer vértice, el vértice 1A, pongámosle, y decimos, con ese vértice 1A se conecta con el 2C, y así, con el 1, no, perdón, con el 2B, con el 1C, y así. Van haciendo todas las conexiones, ¿sí? Y ahí sí, cuando construimos el grafo del caballo, entonces podemos hacer return camino hamiltoniano del grafo del caballo, ¿sí? Pero quería que un poquito visualicen que, si bien dos problemas pueden tener la posibilidad de reutilizar una solución, hay un poquito de trabajo que es adaptar uno de los problemas para que pueda ser mandado a la otra solución, ¿sí? Que eso igual ya lo hemos mencionado en clases anteriores y es relevante. Bien. Ah. Bueno, entonces, vamos al siguiente tema que, como Martín mencionó en la clase pasada, que un poquito ya estamos como viendo grafos por todos lados, este lo vamos a ver un poquito más rápido, ¿sí? Lo vamos a charlar, no les voy a mostrar el código porque, de nuevo, eso, cualquier cosita, anda por ahí dando vueltas, pero lo importante es entender los diferentes problemas y de qué manera se llega a aplicar el backtracking. Así también nos vamos en buen tiempo. El día de hoy, que venimos bien, tenemos isomorfismos en grafos. Y el problema de los isomorfismos en grafos se define como: tenemos un grafo, ese grafo tiene algunos vértices, tiene algunas aristas, y me dicen, mira, acá tenés otro grafo, ¿sí? En principio ese otro grafo debería tener la misma cantidad de vértices, la misma cantidad de aristas. ¿Por qué? Porque lo que me van a preguntar ¿es verdad que el primer grafo y el segundo grafo en realidad son el mismo grafo con otros nombres? ¿No? O sea, ¿es verdad que este grafo dibujado así es igual a este grafo dibujado de esta otra manera? Solo porque de acá se llaman de la A a la J y de acá se llaman del 1 al 8. ¿Será verdad que esto es igual a esto? ¿No? Y por un lado está la ayuda visual de los colorcitos, pero por otro lado acá les puedo poner las equivalencias, ¿sí? Fíjense, podemos decir que A, B, C, D, G, H, I, J equivalen, la A equivale al 1, la B equivale al 6, la C equivale al 8, la D equivale al 3, la G equivale al 5, la H al 2, la I al 4 y la J al 7. Y no solo va a ser que, naturalmente, los vértices estén pintados del mismo colorcito para ayuda gráfica, sino que además, si dos vértices están conectados en un grafo, en el otro grafo también están conectados entre sí. Y solo si se cumplen todas esas condiciones, entonces estos grafos se corresponden con un isomorfismo, es decir, sus formas son iguales. Bien, y eso lo podemos ver un poco explorando, digamos. El vértice A está conectado con el H y con el I, ¿sí? Ahora, el A es el 1, el H es el 2 y el I es el 4. Entonces, si el A está conectado con el H y con el I, que son el 1, el 2 y el 4, entonces necesariamente, en este caso, también el 1 debería estar conectado con el 2 y con el 4. Acá me doy cuenta que el 1 también está conectado con el G, y el G es el 5, entonces el 1 también está conectado con el 5. Y eso se cumple para todos los vértices, para todas las aristas, y si solo así, entonces nuestro grafo es un isomorfismo. Bien, podemos ver con otro vértice, pongámosle el 6 es el B está conectado con G, que es el 5, con J, que es el 7, y con H, que es el 2. Entonces ese B, que es el número 6, debería estar conectado con G, que es el 5, está conectado, con H, que es el 2, que está conectado, con J, que es el 7, que está conectado también. ¿Sí? ¿Se fijan? Siempre pasa que los dos vértices, si lo traducimos de un grafo a otro, la arista está o no está presente para cualquiera de los dos grafos, porque en definitiva, sí, estos dos grafos son el mismo. ¿Sí? Literalmente, si esto fuera
gráfico así de cuerpo libre que pudiéramos mover, yo podría arrastrar la A para colocarla donde está el 1, arrastrar la G para donde está el 5 y la B donde está el 6 y así. Voy arrastrando cosas y si las aristas la persiguen, nos va a dar que podemos dejar a este grafo con esta misma formita y nos quedaría la A acá arriba, abajo nos quedaría el 4 que es la I, después nos quedaría la D por acá, acá nos quedaría la H, y después en el centro, donde está el 5, nos quedaría la G, después la B, después la C y después la J. Así nos quedaría igualito, porque estos grafos en realidad son lo mismo, la diferencia es cómo se llaman, ¿sí? Este vértice se llama A, este vértice se llama 1, y así. Si se fijan, incluso aprovecharon para que no sea tan obvio como para hacer la equivalencia, la A con el 1, el B con el 2, el C con el 3, sino que cambia, con lo cual a priori no parece tan fácil identificar cuáles son los elementos que están y no están en cada uno, digamos, exactamente cuál es el vértice de un lado y del otro, ¿sí? Y les mencionaba que esto se cumple, eso es un problema complicado siempre y cuando la cantidad de vértices y la cantidad de aristas sean igual, porque si hay una diferente cantidad de vértices o una diferente cantidad de aristas, automáticamente podemos saber y decir que los grafos no son isomorfismos. Bien, esto, un segundito, voy a hacer así. No había visto que no había E en el grafo. ¿Lo vieron? Bien. Entonces, si intentáramos hacer este problema con fuerza bruta, lo que haríamos, ¿sí? Primero, fuerza bruta se puede permitir el lujo de decir if la cantidad de vértices son distintos o la cantidad de aristas son distintas, devolver false, eso está fuera de discusión, digamos, no es que fuerza bruta tampoco es que no tienen la capacidad de razonar, pero sí, para dos grafos que puedan ser isomorfismos, que lo que va a hacer, agarrar y probar todas las permutaciones de asignaciones entre el grafo original y el grafo, el segundo grafo con el que queremos comparar. Entonces va a decir, bueno, el 1 es la A, el 2 es la B, el 3 es la C, el 4 es la D, y así va a decir, bueno, esto se corresponde con esto, y ¿qué va a hacer? Un proceso de verificación de ver si el isomorfismo es correcto. Va a decir, bueno, puede agarrar todas las aristas y fijarse si conectan los vértices correctos, es decir, puede agarrar la arista del grafo original y decir, bueno, esta arista va del vértice 1 a 2. Veamos si es verdad que en el isomorfismo, o sea, en el grafo con el que quiero comparar, de la A a la B existe una arista. Si existe esta arista, pruebo con otra arista. Esta va del 2 al 4. Me fijo allá en la equivalencia si existe una arista de la B a la D. Si existe bien, no existe. Entonces, este isomorfismo no es válido, no es correcta esta asignación entre vértices originales y vértices del segundo grafo, porque encontré dos vértices que en un grafo estaban conectados y en este otro grafo no estaban conectados. Entonces, desecho esta posibilidad y busco la siguiente. Pero ¿qué pasa? La siguiente también es una permutación. Entonces, en vez de ser del 1 al 8 con A, B, C, D, E, A, B, C, D, F, G, H y J, es JI. Y de nuevo se pone a buscar. Y va a fallar por la misma diferencia del 2 al 4 y del B al D. ¿Sí? Fíjense que está buscando un montón de permutaciones, cuando capaz el problema era que la asignación 1-2 no podía darse con AB. ¿Sí? Y seguimos permutando. Y eso, ¿por qué pasa? ¿Por qué escribí acá? ¿Por qué? Y es porque 1-2 y AB capaz tenían que conectarse con una arista y en AB no están conectados con una arista y el algoritmo de fuerza bruta no tiene la capacidad de decir todas estas permutaciones deberían ser desechadas. ¿Sí? Eso es una poda que podemos incorporar gracias al backtracking. Bien, entonces, charlando un poco así en el aire, no vamos a escribir código, podemos decir que nuestro algoritmo de backtracking debería empezar sin ninguna asignación de nada y decir, bueno, empecemos por decir, ponele que el A equivale al 1. Si eso es así, entonces empiezo a recorrer. Ponele, la A está conectada con una arista que se llama G. ¿Qué tal si G es el 2? No, ¿qué tal si G es el 1? No se puede porque el 1 ya tiene nada. ¿Qué tal si G es el 2?
Bueno, la arista 1, 2 está conectada, así que capaz G es el 2. Entonces seguimos. ¿Qué tal si este 1, vamos a hacerlo por BFS o DFS, sigamos por BFS. La A se conectó con la G, le pusimos que es un 2. Este 2, pongámosle que se conecta con la letra C. Pongámosle que la C es el 3. Va a decir, bueno, sí, el 2 con el 3 están conectados. Entonces eso funciona. Y sigue. La C se conecta con, y así, y va asignando cosas. ¿Qué pasa? En un momento va a detectar una incoherencia en la asignación. Va a decir, che, acá debería estar conectada la B con la J, pero nuestra asignación era que la B era el 6 y que la J era el 8. Y que el 8 y el 6 no están conectados. Entonces, backtracking. Vamos para atrás, decimos, la asignación no funcionó, buscamos por otro lado, hacemos otra asignación. ¿Sí? Es un poquito coloreo y recorridos, ¿no? Dicen, mira, hay 9 letras y 8 números. Sobra la F comparando las de la imagen antes. 2, 4, 6, 8 letras, 2, 4, 6, 8 números. Si eso era acá, a ver. 2, 4, 6, 8, 9. Sí, ¿cuál es la que no usa? De la A hasta la I. A, B, C, D, la E. Ah, ni la E ni la F. Ahí va, listo. Porque hace un ratito borré la E, pero también tampoco la F usaba. Así que vamos a borrar la F. Buenísimo. El cuatrimestre que viene va a tener una clase de lujo. Ahí va. Listo. Bien. ¿Algo más para hablar de isomorfismos? Esto. Ah, mira. Fui para atrás, no hacía falta porque acá estaba todavía positiva mostrando. Bien. Seguimos con cosas que la gente se encuentra en la vida, ¿no? Por ejemplo, un ejercicio que dice materias compatibles, ¿sí? Entonces se tiene una lista de materias que quieren ser cursadas en el mismo cuatrimestre. Cada materia está representada con una lista de cursos, con una variedad, un abanico de cursos horarios posibles a cursar. Y de todos esos cursos solamente necesitamos elegir uno, ¿sí? Para cada materia queremos elegir un curso, queremos ver si, bueno, cada materia puede tener varios cursos. Implementar un algoritmo de backtracking que devuelva un listado con todas las combinaciones posibles que permitan asignar a un curso de cada materia sin que se solapen los horarios. Vamos a poner un algoritmo. Total, estamos hablando en el aire y no estamos compilando, así que no nos vamos a volver locos. Ahí está, ¿sí? ¿Y qué pasa? Bueno, acá dice, considerar que existe una función son compatibles para el curso 1 y el curso 2, que dados dos cursos devuelve un valor booleano que indica que se pueden cursar al mismo tiempo, ¿sí? En definitiva, podemos decir, las materias tienen cursos, los cursos tienen horarios, y hay cursos compatibles entre sí y cursos que no son compatibles entre sí. ¿Por qué? Porque capaz hay dos cursos que se cursan justo los lunes de 7 a 10, y bueno, todas las materias se cursan de 7 a 10 los lunes, entonces no puedes compatibilizar los cursos y así te pasa en la vida y en la carrera. Y en particular no podría querer decir, mira, tengo todas estas materias posibles, tengo todos estos cursos, déjame hacer un programita que me diga qué materias sí puedo cursar, en qué cursos puedo cursar. Y en cualquier caso, si un curso es muy malo, por ejemplo, no pongo esa opción para que el algoritmo de compatibilización no me seleccione ese curso, tal que justo tenga que cursar con un docente que no me caía. Bueno, esto sí, nuevamente podemos decir la receta. Esto no requiere ser animado tan lentamente. Ahí está. Ahí está. Total, la receta ya la conocemos. Ahí está. Bueno, conocemos la receta. Esto es un recordatorio, dependiendo de una clase u otra, si la tenemos presente. Yo creo que está bastante presente, así que podemos decir. Por otro lado, mira, la idea es. Vamos a ver cómo es esto. Qué raro esto. Mira. Porque va directo a fuerza bruta. Entonces vamos a hacer así.
Ahí va. Listo. Entonces, si hablamos de fuerza bruta, ¿qué pasa? Si hablamos de fuerza bruta, tendríamos que generar todas las posibles asignaciones. Para la materia 1, todos los cursos, posible para esa materia, cada un cursos. Para la materia 2, cada dos cursos, etc. Tendríamos entonces combinar cada uno, permutarlos con cada K2 cursos y permutarlos con cada K3 cursos, y eso para los KN cursos de las N materias de cada curso. Entonces, necesariamente, la cantidad de combinaciones posibles nos va a dar una proporcionalidad del tiempo. ¿Sí? Y entonces, si cada curso, por ejemplo, tiene K cursos, si fíjense esta progresión K1 por K2 por Kn, etc., los K cursos nos va a dar que esto es por lo menos O de K a la N. ¿Sí? En particular, por ejemplo, si cada materia tiene 2 cursos, esto va a ser necesariamente O a la 2N como mínimo. ¿Sí? Después está, esa función son compatibles, cuánto tarda, eso son otras cuestiones, cuánto tardamos nosotros por cada exploración en el árbol de posibilidades, pero como las posibles soluciones son como mínimo 2 a la n, k a la n, k1 por k2 por k3 por k4 por kn, ¿sí? Esta es como una cota mínima de de todo el tiempo que podría llegar a tardar la solución por fuerza bruta. ¿Sí? Y un dato es que nos gustaría saber un listado de todas las combinaciones posibles. O sea, yo no quiero que me dé una sola combinación, porque capaz hay varias combinaciones posibles, y de las varias posibles combinaciones posibles, me gustaría ponderar cuál es la combinación posible que me parece mejor para mi cuatrimestre, para mi vida estudiantil. Digo, tengo todas esas posibilidades, mira, en este curso con tal, en este curso con tal otra persona, y así voy viendo qué me conviene. Puedo incluso, para las combinaciones que existen, poner una formulita, una fórmula, una función objetivo que maximice el bienestar de mi cuatrimestre y resolver por ahí o como me pinte, ¿sí? Pero por eso quisiera tener todas las combinaciones posibles para poder elegir cuál es la mejor combinación y no que el algoritmo elija por mí por dónde fue caminando, cuál es la primera combinación que encontró. Yo quiero todas. Bien. Dicho eso, acá aparece la receta, ¿sí? Y acá, donde un poquito, esto me gustaría que esté. Pero también va a haber como que cambiar un poco la receta, porque ahora no queremos devolver un resultado correcto, sino que los queremos guardar y seguir probando el resto de las posibilidades. Tal cual, o sea, la receta no va a ser tal cual. A ver, si tenemos la receta acá, decimos, pruebo si la opción en parcial es válida. Si no lo es, retrocedo. Si lo es, llamo recursivamente. ¿Eso está todo bien? Si ya encontré la solución, la devuelvo y termino, ¿sí? Va a aparecer, si ya encontré la solución, la devuelvo y termino, pero termino este camino de las llamadas recursivas, ¿no? Otros caminos de las llamadas recursivas pueden encontrar otras soluciones y devolver por otros lados, ¿sí? Quizás un poquito el esquema cambia, pero no van a ver que no tanto, ¿sí? Pienso que no Quizás, en vez de decir, necesariamente igual habría que terminar tampoco el camino recursivo. bueno, Como que depende. podría llegar a tener más opciones y después esas otras materias te cierran más. Claro, a ver, veámoslo así. Em, Claro, lo que dice Nico es ponerle que te quede un huequito, un horario. Vos ya tenés una solución, pero tiene un huequito, un horario y ahí entra Mm. otra materia más. Entonces son soluciones ambas, la que tiene esa materia y la que no la tiene. Bien, igual para la definición del problema hay que asignar un curso para cada una de las materias que están definidas en el problema. O sea, no existe la posibilidad de dejar una materia fuera. Ok, entonces ahí sí podrías cortar todo el camino, supongo. No, pero igual a lo mejor por orden, para la materia 4 elegiste el curso 1, pero también te entraba el curso 2 como solución válida. Eso es correcto. Y la Y diferencia va después a estar un también. poquito acá, en la fase 3. Si no encontramos una solución parcial válida, entonces volvemos a 2. Pero si encontramos una solución válida, llamamos recursivamente y cuando completamos una solución válida, luego avanzamos si podemos, pero en otra dirección. Es decir, lo que decía Nicolás, llegamos a una materia, con el curso 1 encontramos una solución válida, y la solución válida es válida, pero probemos qué pasa con el curso 2 también. A ver si aparecen otras soluciones. Esa sería como la diferencia. Ahora lo vamos a ver un poco en código.
Bueno, por un lado, si supongamos que nosotros tenemos una solución posible que vamos armando, lo mejor que podríamos hacer es, cuando agregamos una nueva materia a esa posible solución, ver si es compatible con todos los horarios que ya tenemos asignados, con todos los cursos que ya tenemos asignados. Y eso se puede hacer como, digamos. Si nuestra solución posible está organizada, por ejemplo, como en una lista, podemos decir, el último horario que yo agregué a la solución posible es horarios.verúltimo, ¿sí? Si la lista está bien implementada, qué sé yo, como una lista enlazada, etcétera, podemos tener en OD1 los horarios, el acceso a la última posición, y podemos iterar por cada uno de los cursos que seleccionamos en estos horarios. Podemos decir, si el curso es el último, no lo consideramos, porque obviamente el curso va a pisarse entre sí, pero es el curso que estamos agregando. No importa si son compatibles o no el curso es en particular, sino lo que importa es si es compatible con los demás cursos que teníamos ya en este listado de horarios. Si no son compatibles, puedo volver false. Y si esto itera a través de todos los cursos, acá devolvemos true. ¿Sí? Es decir, una forma de solamente en ODN verificar si este nuevo curso que yo quiero agregar al listado de posibles cursos es compatible con los cursos que yo ya tenía seleccionados. ¿Sí? Y esto lo mencionaba así un poquitito porque es importante a veces cuando tenemos algunas operaciones, como ver el último, sacar el último un arreglo, sacar el primero un arreglo, considerar si es correcta la temporalidad, el orden temporal que estamos considerando de esa operación. Muchas veces, capaz estamos haciendo operaciones O de 1, o sea que pensamos que son O de 1, pero de repente es sacar el primer elemento de una lista. Y si esa lista no está implementada de cierta manera, está implementada de otra manera, de repente sacar el primer elemento implica reordenar toda la lista, pasando los elementos hacia el principio, y una operación que nosotros pensábamos que era O de 1, de repente es O de n. ¿Sí? Y eso muchas veces en este pseudo Python que nosotros escribimos lo obviamos, ¿sí? Porque suponemos que se van a hacer todas las operaciones lo más rápido posible. También tenemos que ayudar a la hora de pasar al plano práctico, evitar eh, que nos pasen esas cosas. ¿De qué manera? Bueno, sabiendo bien qué estructura estamos haciendo y qué operaciones estamos haciendo sobre las estructuras que estamos utilizando para que no nos pase de repente que hago punto pop de 0 o hago una operación que yo suponía que era O de 1 y de repente esa operación es O de n, y por el hecho de que esa operación está dentro de un for, dentro de otro for, dentro del no sé qué, del heap de qué sé yo, de repente nuestro algoritmo tarda más de lo que debería tardar. Eso como mensaje así tirado como importante. Entonces ahí está. Cómo vemos si las soluciones son compatibles. Y esto, ¿por qué podríamos tirarlo por párrafo? Bien. Vamos a decir, bueno, los horarios posibles, ¿cuáles serán? Si ya asignamos todas las materias, a todas las materias le asignamos un curso, ¿qué podemos decir? Si la solución es posible, devuelvo, y en vez de devolver la solución directamente, devuelvo, bueno, una lista con esa solución. ¿Cuál es el objetivo en qué estoy pensando en el futuro? ¿Por qué no estoy devolviendo true nada más? Estoy diciendo, bueno, esta es la solución, pero capaz hay otras soluciones. Entonces, toma, esta es la solución que armé, y esa solución eventualmente componela con otras soluciones y armándote un listadito de soluciones posibles. Bien. Si todavía no encontramos la solución, tenemos que seguir avanzando. Pero, si la solución no es posible porque agregamos un horario que no correspondía o qué sé yo, entonces devolvemos una lista vacía que es como nuestra señal de false, ¿no? Nuestra señal de decir, por este camino no funcionó. Asignar el último horario que asignaste, no estuvo bien esa asignación, entonces volvé para atrás y asigná otro horario en otro curso. Seguimos. Agarramos la primera materia en nuestro listado de materias y hacemos una operación como borrar primero. ¿Qué pasa? Acá hay como estas operaciones que están escritas así como ver primero, borrar primero. Acá nos da a entender
la persona que escribió esta solución que está usando una lista enlazada y está haciendo operaciones O de 1, ver primero, ver último, borrar el primero de una lista enlazada, es una operación O de 1. Entonces todo esto no nos va a afectar después al orden temporal en general, en particular, igual es exponencial, así que ahorrar estas cositas nos puede ahorrar un componente O de n multiplicado por una exponencial, la exponencial va a ganar, pero aún así nos vamos a dar cuenta si algo tarda 10 veces más de lo que debería tardar. Y nos ayuda a tratar de hacer las cosas de la forma más ordenada y la forma más óptima posible para que, en definitiva, cuando vayamos a utilizarlo en la práctica, esto tarde lo menos que pueda tardar. Bien, seguimos. Entonces, y tenemos el caso general, tenemos una solución parcial que es compatible, pero nos gustaría ampliar esa solución parcial en otras posibilidades. Entonces, ¿qué podemos hacer? Para la materia actual, vamos a tener que buscarle un curso. Entonces, veamos cuántos cursos tiene esa materia y para cada uno de esos posibles cursos, ver si funciona con ese curso la solución y hacerlo llamar recursivos, y si no funciona, seguir por otro lado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto lo hace un poquito diferente. Como vieron que acá verificamos si la solución parcial estaba bien antes, pues justo después del caso base, esto sería perfectamente equivalente a hacer este trabajo acá dentro del for. Pero nada, se organizó así en este caso. Capaz en un ratito lo hemos organizado de otra manera y queda más claro o no, pero es equivalente, ¿sí? Es el mismo análisis de compatibilidad. En vez de hacerlo justo después de hacer la asignación y chequear ya mismo si funciona, deje ese trabajo para los llamados recursivos. ¿Por qué? Porque va a extender esta lista de soluciones con todas las soluciones que encuentre de llamar a los horarios posibles con las materias restantes y con nuestra solución parcial agregándole el curso que seleccionamos. En particular, ¿qué efecto va a tener esto? Acá, esto es como el llamado recursivo con una posible solución. Que después acá nos fijaremos si es compatible o no. Pero de la misma manera nos podemos fijar acá si es compatible, funcionaría igual. Trata de extender las soluciones, eso lo voy a revisar de nuevo en un segundito. Pero si no logra extender con los diferentes cursos, va a volver a traer un paso. ¿Y qué va a hacer? Va a volver a instaurar como la primera materia posible la materia actual y va a dejar que volver hacia atrás en la recursividad busque por otros caminos. Entonces así voy a return soluciones. ¿Sí? Entonces esto, lo mismo, avanza para adelante con un curso, asigna ese curso y hace los llamados recursivos, siempre y cuando sean compatibles. Y eso está acá, la parte de la compatibilidad. Y luego probará con otro curso y con otro curso y con otro curso y así hasta que probó con todos los cursos de esa materia y después hace el backtracking. Vuelve hacia atrás con las materias, vuelve a colocar en la primera posición de este listado de materias a la materia actual para que el backtracking vaya hacia atrás y vuelva a poder considerar esa materia en los diferentes caminos posibles. Ahora, ¿de qué manera esta solución está considerando que hay que obtener varias soluciones y no solamente una? ¿Sí? Básicamente está cambiando ese return true o false por una lista con elementos o una lista vacía. Si se fijan en el caso base, hay una lista con elementos, si encontró solución, hay una lista vacía si no encontró solución. Entonces, este soluciones.extend es justo una funcioncita de Python que agarra todos los elementos de una lista y se lo pega a otra. Entonces tenemos la lista de soluciones que ya encontramos, le pega todas las soluciones que encontró mediante los llamados recursivos. Esa es una de las maneras con la cual este caso está asegurándose de acumular todas las soluciones posibles. Y la otra forma en la que este caso se asegura de acumular todas las soluciones posibles es el mismísimo for, que lo hace para cada materia, el curso para cada materia, incluso si en uno de esos posibles cursos encontró una solución compatible. Incluso si en algún curso encontró una solución compatible, esa solución fue incorporada, pero siguió buscando otras soluciones utilizando otros cursos. Y ahí es donde aparece un poquito la diferencia del esquema tradicional, que una vez que encuentra una solución, vuelve para atrás, si no, ya está. Y pregunta Pablo, ¿no puede usar un DQ también? Literalmente está usando un DQ, es como una lista enlazada, pero evidentemente como esta persona
portó una lista enlazada desde algoritmos 2 a Python, ya como tenía la lista enlazada implementada, pero básicamente el de Q tendría la misma funcionalidad. Dice Felipe, justo me dice esto yo hace un par de cuatris. Bueno, estaría interesante ver si lo aplicaste por fuerza bruta o por programación dinámica, ¿sí? Pero como todo, ¿no? Estas son herramientas que se van agregando a la cajita de herramientas para encontrarnos con un problema, por ejemplo, cómo asignarnos las materias y resolverlo tal que conozcamos todas las asignaciones posibles. Fue más fuerza bruta, usé IterTools y Combination, tal cual. Bueno, ahora tenemos más herramientas. Sí. Hay un momento en la vida de alguien que descubre IterTools y se desencadena la fuerza brutes y después aprendemos sobre Backtick. Yo creo que ya había visto un poco de backtracking en Algoritmos 2, pero me resultó cómodo hacerlo así, como no tardaba tanto, dije, bueno, yo pues. Ah, está muy bien. Si eso depende exclusivamente de la cantidad de materias que se quiera cursar. Digo, si es cada la N, donde cada son 3 cursos por materia y N son 5, 6, 7 materias, 10 materias, no sé cuántas, el SIU ahora te deja anotar un límite, por lo tanto esto no puede ser muy costoso de ninguna manera. Hay mucho curso único. Hay mucho curso único también. Ahora, y 10 el límite ahora. Perfecto. Ahora, quitando estos números en particular, digamos, 3 cursos por materia, 10 materias, qué sé yo. ¿Cuál es la cota? O sea, ¿cómo a ustedes se les ocurriría acotar la cantidad de soluciones posibles que van a ser guardadas en este arreglo de soluciones? ¿Y hay algún número que pueda acotar la cantidad de soluciones posibles? Digo, no van a ser más de 10, no van a ser más de Q por 2 dividido pi. O sea, ¿qué me dicen? No va a ser más que todas las combinaciones. Claro, no va a ser más que materias factorial. Tal cual. No va a ser más que todas las combinaciones, que fue lo que vimos hace un par de diapositivas pasadas, que vimos que era factorial. ¿Sí? Pero así como decimos, no va a ser más que tanto, también puede pasar que las materias sean bastante compatibles entre sí y terminen siendo aproximadamente factorial, ¿sí? Que estamos hablando de una cantidad exponencial de soluciones, ¿sí? Y eso también pasa, ¿sí? Nos puede pasar que en este arreglo, ¿sí? Se guarde una cantidad de memoria exponencial. Ustedes saben que es peligroso, ¿sí? Como la complejidad temporal crezca exponencialmente y el algoritmo no termina nunca, también es peligroso que nuestra complejidad espacial crezca exponencialmente y literalmente no tengamos la posibilidad de guardar la cantidad de elementos que necesitamos en el arreglo porque se nos llenó la capacidad de memoria de la máquina física que estemos utilizando, ¿no? Entonces, vamos a poner un pin ahí como decir, che, ojo con estos problemas tipo backtracking, tipo fuerza bruta, que además quieren acumular todas las soluciones posibles, porque esas soluciones posibles, en particular, puede haber una cantidad exponencial de ellas, y eso puede tener un efecto sobre lo que es la memoria que podemos utilizar. Entonces, dejamos eso ahí para considerar en el futuro, pero sabemos que es algo a tener en cuenta, ¿sí? Naturalmente, para un cuatrimestre con 10 materias y un puñado de cursos, no nos pasa, pero sí es algo a tener en cuenta. Y estamos con el problema de las materias, ¿sí? De paso, vamos a ir al siguiente problema, pero van a ver que de paso preguntamos el orden del tiempo y el orden de memoria, porque lo mismo, son cosas a considerar, sí que nos van a estar pasando. Por ejemplo, escribir un algoritmo tipo backtracking que recibe una cantidad de dados n dados. Bien pasan las cosas. Tápense los ojos, ¿eh? Yo confío que tengan los ojos tapados, ¿eh? Está. Listo. Sigan con los ojos tapados, yo les aviso. Nada. Ok. Ok. Joder, ¿qué pasa? Bien, ahí está. Pueden abrir los ojos. Todos me hicieron caso, seguro. Bien.
Como dicen algunos sabios, la mejor clase siempre es la de 4 y 10. Bien. Dice, escribir un algoritmo tipo backtracking, la función debe imprimir, ¿sí? Es imprimir, pero bueno. No, sin imprimir, debe devolver. Sí, porque si no imprimir es como, está fácil imprimir. Debe devolver todas las tiradas posibles de n dados, cuya suma es s. ¿Sí? Por ejemplo, con 2 dados y una suma de 7, debe imprimir la combinación del 1 con el 6, del 2 con el 5, del 3 con el 4, del 4 con el 3. ¿Sí? Se distingue el primer y el segundo dado. Entonces puede salir 3 en el primer dado y 4 en el segundo, o puede salir 4 en el primer dado y 3 en el segundo. Puede salir 5 y 2 y 6 y 1. Tipo, dados así, como es dados conocidos, como por ejemplo los dados del Catán. Podemos decir el primer dado es el rojo y el segundo es el amarillo. ¿Cuáles son las posibles combinaciones que nos generan una sumatoria de 7? Y de paso viene el ladrón. Una sumatoria en particular, ¿sí? Ese sería como el problema. Y, de nuevo, como está en la clase de backtracking, vamos a decir, bueno, vamos a ver cómo se resuelve por backtracking, ¿sí? Y podemos decir que la sumatoria de los dados depende de la cantidad de dados que tenemos, el número al que queremos llegar, la cantidad de dados que faltan, y podemos ir acumulando las soluciones. Acá me dicen, bueno, al principio las soluciones son vacías, pero eventualmente vamos a ir acumulando las soluciones y tener todas las soluciones acumuladas. Entonces, por ejemplo, si tenemos que la suma de la solución parcial es igual a n y la cantidad de dados que faltan es igual a 0, como siempre empezamos nuestras funciones recursivas con una condición de corte, entonces podemos decir que se puede agregar la solución parcial. Acá justo al ser Python dice solución parcial slice, es como escribir list de solución parcial. En particular, hace una copia de la solución parcial para que ya quede guardada en soluciones y podamos seguir manipulando la solución parcial si es que hace falta, si es que lo necesitamos. Bien, hasta ahí, por ese lado, y podemos hacer return. Otra cosa que podemos hacer es retornar directamente esas soluciones, pero al pasarse originalmente como parámetro, se van guardando acá directamente y eso hace que no pueda ser un parámetro vacío, sino que literalmente en un parámetro que quien use la función provea, le vamos a ir guardando las soluciones ahí. Se las vamos a ir guardando con append. Cada vez que encontramos una solución, se la guardamos ahí. ¿Sí? Pin al consumo de memoria. Siguiendo. Tenemos, por un lado, que nosotros venimos con una solución parcial, ¿sí? Pero de nuevo, estamos adoptando este esquema donde intentamos cosas y la llamada recursiva nos avisa si hicimos bien o hicimos mal. Si la suma de las soluciones parciales es mayor al número n que nosotros teníamos que encontrar, entonces hacemos directamente return, porque nos pasamos, ¿sí? Y acá aparece la poda. ¿Sí? Che, nos pasamos del número al que teníamos que llegar, tenemos que ir hacia atrás y asignar otras cosas, ¿no? Siguiendo. Y acá directamente en vez de poner 1 a 6 puse el mínimo valor del dado y el máximo valor del dado. ¿Qué vamos a hacer? La parte de avanzar hacia adelante. Vamos a decir, por cada uno de los valores que van desde 1 a 6 o desde el mínimo del dado al máximo del dado, voy a intentar asignar ese valor, encontrar soluciones con ese valor y después probar con otro dado. Entonces, asignar ese valor, solución parcial.pen, ese valor, y buscar soluciones con una cantidad menor a 1. ¿Sí? Así como en el caballo íbamos pasos hacia adelante, faltan hacia atrás, hasta que falten 0 y tengamos o no una solución parcial. Total. Bien. Y eso significa que en algún lado debería decir if la cantidad que faltan es 0 y la solución parcial no nos dio, entonces return, porque no hemos encontrado solución para la cantidad de datos que faltan. Pero bueno, esto es un prototipo de función, vamos a ver qué pasa ahora. Y la suma de los dados, qué sé yo, y solución parcial.pop significa que quisimos agregar un valor hacia el final, intentarlo con ese valor, y una vez que lo intentamos con ese valor, quitamos ese valor y es la parte del baile, del backtracking, pasito para adelante, pasito para atrás. ¿Sí? Pasito para adelante, agrego un valor. Intento con ese pasito para adelante, pasito para atrás para intentar con otro valor. Este for lo va a intentar con todos los valores válidos del dado, ¿sí? Y eventualmente
termina habiendo guardado todas las soluciones en este arreglo de soluciones proporcionado por quien haya llamado la función. Hasta ahí, ¿entendió eso? Se ve, no es muy distinto a los diferentes problemas que hemos visto, ¿sí? Por suerte no hemos visto cómo esto te traduce un grafo y el grafo te lo resuelve, porque era hora de ver problemas distintos, entre comillas. Bueno, un problema que tiene esto es que cuando la cantidad de dados que faltan es 0, pero no dio la suma, entonces sigue intentando con otros dados y va a empezar a meter cantidades que faltan negativas y etc. ¿Eso está mal? Pero les pregunto si se les ocurre alguna otra posibilidad de mejora para este algoritmo, si encuentran otras oportunidades de poda para este caso. Es decir, yo podo cuando me excedo del valor que estaba buscando o cuando, naturalmente, cuando encuentro la solución y listo. Pero ustedes ven, visualizan otras oportunidades de poda que permitan acá cortar el algoritmo antes por darse cuenta de que no van a alcanzar una solución. Dice Eli, cuando ves que no vas a llegar. ¿Cómo haces para ver que no vas a llegar? Por ejemplo, si agregándole el max dado no llegaras, ya sabes que con los otros tampoco vas a llegar. Tal cual. Si yo veo, si con el max dado no voy a llegar, me va a pasar que ahí podría cortar. Entonces, lo que aparece acá en la siguiente diapositiva, que tengo que adaptarle esto, y es, literalmente, dos cositas. La que nombraron es la segunda. Si a la suma de solución parcial le sumamos para la cantidad de dados que faltan el máximo en el dado, y aún así es menor al número que queremos lograr, entonces ya está, ni lo intentemos. Por ejemplo, las primeras asignaciones van a ser 1, 1, 1, 1, 1. Y en un momento es como, che, me asignaste 4 unos, y por más que meta los 26 que me quedan, no me da para llegar al número que tengo que llegar. Entonces, return. Esa es la segunda posibilidad que está acá escrita. Y la posibilidad que está arriba es una forma también de hablar de qué pasa si me pasé. Digo, mira, la suma de solución parcial, capaz todavía no se pasó, pero si a eso le sumás para todos los dados que faltan el mínimo valor del dado, y eso se pasa también podemos hacer return, que es como la forma análoga de esa que mencionaron de qué pasa si definitivamente no vas a llegar. La otra versión es qué pasa si definitivamente te vas a pasar, ¿no? Y eso es lo que no está considerado en este caso, porque justo lo escribí así a lo último. Podemos decir si la cantidad de dados que faltan es 0 o soluciones parcial tal. Está bien. Pimbi. ¿Sí? Entonces, tengo la suma parcial y le sumo para las cantidades que faltan el mínimo y igual se pasa, return. O tengo la suma parcial y le sumo la cantidad de dados que faltan multiplicado por el máximo y no es suficiente, entonces return. Y eso, por ejemplo, funciona incluso para cuando la cantidad de dados que faltan es 0. Acá me va a decir, si la suma más la cantidad 0 de dados que faltan sigue siendo menor a n, si todavía no llegué o me pasé, entonces return, y vamos a poder salir en ese caso cuando la cantidad de dados que faltan es 0. Otro problema es que repite soluciones poniendo los dados en diferente orden, ¿no? Eso es verdad, pero también es lo que queremos, ¿sí? O sea, es lo que pide el ejercicio. Como el ejercicio pide que sean distinguibles los dados entre sí, entonces necesariamente podemos dar la solución a eso. Lo que sí se puede hacer es considerar eso y evitarlo de forma, digamos, inteligente, como quiere decir, astutas. Por ejemplo, para dos dados nos basta comprobar solamente ciertas posibles combinaciones, cuando el primer dado es menor o igual al segundo, ¿sí? Y esa sería probar la mitad de las combinaciones.
y la otra mitad de las combinaciones se consiguen espejando los resultados. ¿Sí? Es decir, si vemos el espacio de soluciones como un cuadrado, explorar solamente un triángulo, triángulo-rectángulo, y para las soluciones que aparezcan en ese triángulo rectángulo, espejar esas soluciones. ¿Sí? Si son más dados, tendría un espacio cúbico de soluciones y podés teselar ese espacio cúbico por un plano, explorar solamente un lado del plano, porque el otro lado del plano va a ser mutaciones de soluciones que ya encontraste, pero eso en todo caso te va a dividir por una constante el tiempo que va a tardar. En resumen, poner los dos en orden, tal cual. Bueno, a veces yo me voy mucho con la matemática y me tienen que hacer volver. Está Hay como una perfecto. mochila escondida acá, con repetición de elementos. Y mochila con repetición de elementos, ¿a qué te suena? Me gusta. Porque también vimos un problema de mochila con repetición de elementos. ¿El del dinero? El problema del cambio, tal cual. Ahí Luca lo tenía en la punta de la lengua y Nicolás lo tiró. Tal cual. En cierto sentido, este podría ser visto como una variante al problema del cambio, ¿sí? Con una cantidad de cambio entre un mínimo valor del lado y un máximo valor del lado, con la diferencia, y es que muchas veces estos ejercicios de programación dinámica me encuentran una solución, porque siempre tratan de hacerlo más rápido, de encontrar la solución que exista, y nos sirve eso. Pero cuando necesitamos todas las posibles soluciones, ahí en programación tendríamos que ver de cómo adaptar eso. ¿Sí? Por ejemplo, en cada uno de los lugares memorizados, tendríamos que además considerar todas las posibles formas que logramos para llegar a ese lugar memorizado. Que quizás lo podemos reconstruir de atrás hacia adelante, habría que pensarlo bien. Pero, en principio, lo que nos da esto es recorrer todo el espacio de soluciones. Estoy bastante seguro igual que astutamente, por ejemplo, con el problema del cambio y astutamente, podríamos recorrer del final hasta el principio y siempre considerar todas las posibles soluciones. Eso se puede hacer. Es decir, cada vez que encontramos un camino partido en 2, partido en n, entonces generás las n listas de alternativas y a esas le agregás la solución, le vas agregando solución parcial hasta llegar a todos los caminos posibles en los que se pueden dar ese cambio. ¿Sí? La diferencia es que, en este caso, se piden todas las formas de dar cambio para una sumatoria de dados, en este caso. En el problema del cambio, queríamos la óptima, la que requiere menos monedas. Entonces, de alguna manera, prefiere diferentes opciones. Bien. Sí, pero muchas veces pasa esto, que de repente los ejercicios se interconectan. Bien. Por ejemplo, y reaparece como el retorno de subset sum. ¿Sí? Pero terminamos de responder estas preguntas. A ver. ¿No? Era que nos habían preguntado de qué orden es el algoritmo en tiempo y en memoria. ¿Sí? Y cómo acotaríamos la cantidad de tiempo que dura el algoritmo y la cantidad de memoria que utiliza. Supongamos en un dado de 6 caras. Bien. En un dado de 6 caras, van a tener el primer dado puede estar en 6 caras, el segundo en otras 6, el tercero en otras 6, y así nos queda 6 a la n combinaciones que pueden llegar a existir. Y bueno, dependiendo del objetivo y qué sé yo, el algoritmo está evaluando esas diferentes ramificaciones y dentro de todo podemos acotar el orden en tiempo por ese valor que es 6 a la n o max dado menos min dado a la n. Y en memoria, lo mismo. Fíjense cómo
con 2 dados y una sumatoria de 7, de repente las soluciones son bastantes, son bastante más que 2, que era la cantidad de dados, ¿no? Entonces, lo mismo en memoria, nos puede pasar que la cantidad de resultados sea exponencial y tengamos que tener esa consideración que ya habíamos mencionado de qué pasa con el uso de memoria cuando queremos acumular resultados de, ¿cómo es? De problemas de este tenor. Estos problemas, sí, a priori son exponenciales, tienen una cantidad posible exponencial de soluciones. Bien, eso por un lado, y decíamos, vuelve el ejercicio de subset sum, que vamos a ver de nuevo qué es, que escribir una función que, utilizando backtracking, dada una lista de números enteros positivos L, y un número entero N devuelve a todos los subconjuntos de L que suman exactamente N, ¿sí? Hemos visto el programa subset sum, decía, ¿puede ser que exista un subconjunto de estos elementos que sume N? En este caso te dice, existan o no existan los subconjuntos de L que sumen N, decime todos los subconjuntos que hay, ¿sí? Y ahí, de nuevo, lo podemos ver con backtracking, pero lo venía pensando. Vamos a dejar que la clase se desenvuelva. Vamos a resolver con backtracking, lo podemos resolver con fuerza bruta. Y acá dice, ¿cómo cambia el comportamiento del algoritmo frente a una solución por fuerza bruta? ¿Sí? Si lo pensamos, no sé si todavía así o no. De hecho, es lo peor que podía pasar. ¿Qué es? Si pensamos una solución por fuerza bruta, ¿qué es lo que tiene que hacer fuerza bruta? Es pensar, bueno, todas las posibles permutaciones de este subconjunto tengo que pensar. Y eso es decir, bueno, conjunto vacío, suma 0. Conjunto con este elemento, con este otro elemento, con este otro elemento, con estos dos, con estos dos, con estos dos, con estos dos, con estos tres, con estos tres, con estos tres. Todas las subpermutaciones de subconjuntos de todos los tamaños, de todas las combinaciones de tamaños. Eso es la combinatoria tomados de a 1, tomados de a 2, tomados de a 3, tomados de a 4, todos. Que coincide con las posibles permutaciones de bits en binario, donde 0 es no uso este elemento y 1 es uso este elemento. Para todos los elementos tenemos 0, 1, 0 no lo uso, 1 lo uso, y todo ese mapa de bits, de combinaciones de bits, de usar o no usar a los elementos, nos van a generar todas las permutaciones de todos los subconjuntos de L, y habrá que ver para cada subconjunto, sumo en O de n, a ver si es verdad que suman n. Reviso eso para todos los subconjuntos y por fuerza bruta saco la solución. ¿Qué pasa? ¿Qué cambia en el comportamiento de backtracking frente a una solución por fuerza bruta? Y, por ejemplo, si el elemento número 1 vale más que n, ese elemento lo intentamos guardar en el subconjunto y ya nos damos cuenta que da más que n, no vamos a probar con otros elementos. Ya excedimos n, ya no vamos a probar. Entonces, ¿qué pasa? Backtracking se da cuenta que ese elemento no va para atrás y busca otro elemento. En cambio, ¿qué hace fuerza bruta? Dice, no, pará, con este elemento tengo 2 a la n-1 elementos posibles que permutar. Entonces capaz este elemento no va, pero si meto 2 a la n-1 elementos, considerando que este va y sumo a los otros y qué sé yo, intento un montón de caminos, 2 a la n-1 de caminos, que no son válidos, porque ese primer elemento ya invalida la posible solución. Como son todos enteros positivos, no hay forma de que ningún tipo de permutación de todos estos n-1 elementos nos den la posibilidad de cancelar el hecho de que el primer elemento que probamos ya invalida totalmente las soluciones, ¿sí? Aprovecho nuevamente, ahora que somos más o menos 15, no creo que para aprovechar y decir que el viernes la clase es virtual, ¿sí? Este viernes 28 de abril, clase virtual. Nos vemos aquí. Lo nombré al principio, lo nombré al final. Espero que nadie haya sido ensangucheado por el anuncio. Igual ya lo mandamos por el Slack. Y decíamos, ¿sí? Subset sum, backtracking. Decimos feo o malo, ¿por qué? Porque lo podemos hacer por lo menos un poquito mejor, obviando un montón de permutaciones que sabemos que no hace falta hacer. Habrá que hacer un montón de posibles avances, cancelaciones, para adelante, para atrás, qué sé yo, pero por lo menos no tenemos que
probar un montón de permutaciones que sabemos que no funcionan. Eso, por ese lado, entonces, tratemos de solucionar con subset sum esto, muy probable que eso no vaya ahí. Bien. Decimos subset sum de este arreglo L, tenemos la sumatoria N, la solución parcial y las posibles soluciones. Acá me pasé lo que es un pequeño índice que dice, bueno, al principio yo analizo el primer elemento y de ahí voy creciendo en la cantidad de elementos para no perder de vista qué elemento estoy tratando. Si al principio trato el primer elemento y así voy tratando elemento a elementos, agregándolos o no a la solución y para ver eso. Bien. Si encuentro una solución, le agrego a las soluciones. ¿Cómo se encuentra una solución? Cuando la suma de las soluciones parciales es igual a la sumatoria n. ¿Sí? Da lo mismo si ya usamos todos los elementos o no, si los analizamos o no, pues total vamos a seguir persiguiendo el objetivo por otros caminos. ¿Sí? Pero es importante que apenas encontremos una solución, digamos, bueno, agrego esa solución al conjunto de soluciones. Listo. Si no, si por esta rama, por ejemplo, me paso, y acá es donde está la poda. La poda es muy sencilla, pero muy poderosa. ¿Sí? Es decir, acá, si es mayor a n, por este camino no va. Anda para atrás y prueba otra cosa, porque este camino no va. ¿Sí? Entonces ahí está. Hacemos el return. Y si todavía no nos pasamos, si esta rama sigue siendo válida, ¿qué vamos a hacer? Explorar. Vamos a explorar todos los números desde el índice que estamos tratando. Si todavía no vimos elementos, tratamos desde el 0, pero si ya hemos tratado elementos, vamos desde el 1 en adelante, después del 2, después del 3. Para cada elemento que exista, basta la longitud de L, vamos a tratar de agregar la solución parcial, ver si eso nos da posibles soluciones, y de paso agrego el índice porque ya consideramos este elemento, y después quito este elemento para seguir explorando soluciones habiendo dado ese pasito para atrás. Bien, este pasito para atrás nos permite que este for-in range de índice len use un elemento, llame recursivamente a todas las soluciones posibles que usan ese elemento, y después al quitarlo, siguiendo en el for, pruebe todas las soluciones que no usan ese elemento, sino el siguiente y en adelante. Y cuando termine con ese siguiente, va a probar todas las soluciones que en vez de usar ni el primero ni el segundo, usan el tercero en adelante. Y así. Pero todo el tiempo en adelante pasa lo mismo. Hay una solución que de repente usa el primero, el tercero, y después intenta el cuarto, y ahí de en adelante, y después intenta no usar el cuarto, y va hacia adelante, y así, con todas las posibles soluciones que hay, y eventualmente devuelve lo que es, en este arreglo de soluciones, todas las soluciones posibles del ejercicio. Me dicen respecto de esta solución por backtracking. Está bueno también remarcar como no solamente es la poda de cuando es mayor, sino como habíamos visto antes en los repetidos, cuando hablamos como del triángulo del cuadrado, arrancando desde el índice en el for, Bien. como que nos salteamos esos repetidos también de si están en otro orden. Claro, en realidad, ir desde el índice hasta el final es más bien una condición del problema. O sea, acá nos podría pasar, si acá sin querer escribimos 0 en vez de len, nos va a pasar que vamos a encontrar soluciones pero inválidas. Por decir, si tenemos que sumar 100 y hay un elemento que vale 50 y dos que valen 25, una solución válida es 50 más 25 más 25. Pero si escribimos mal el código, otra solución válida nos va a dar 50 más 50. El problema es que la definición del ejercicio no nos indica que podamos repetir elementos. Entonces eso es más bien una condición que nos ofrece el ejercicio que debemos cumplir. No cumplirlo sería transgredir lo que es la definición del ejercicio. Claro, pero esta forma de cumplirlo nos Sí, evita también repetidos, como que a lo mejor podríamos haber chequeado no repetir, en claro. cambio estamos cortando el campo. Tal cual, en ese sentido, digamos, tenemos que reconocer la diferencia de cómo exploramos el espacio de soluciones con fuerza bruta y con backtracking. Con fuerza bruta, la única forma que tenemos de, dentro de todo, decir, exploremos todas las posibilidades, es agarrar el arreglo de elementos y permutar si está o no está. Lo que nos ofrece backtracking es la posibilidad de decir, mira, hay elementos que ya fui avanzando, déjame probar con todos los otros elementos. Y de esa manera, no solo no repito, sino que voy avanzando en el espacio de soluciones.
Esa es una buena observación. ¿Qué más? Bueno, eso, por ahí. Esto, estamos hablando de backtracking, lo mismo. Capaz hay exponencial cantidad de soluciones y esto nos da que el espacio, el vector de soluciones puede ser exponencial. Eso puede pasar. Vamos a ver qué onda con eso en el futuro. Lo otro es, les dejo a ustedes que lo mencionen a ver si hay alguna conexión entre esta clase con alguna clase anterior. Yo mientras tanto... eh, bueno, ¿algún comentario o predicción de qué estoy pensando? Pues algo que no había pensado antes de la clase, pero me voy convenciendo. Para Es pensar. lo mismo que programación dinámica, solo que sin memoria, ¿no? Claro, o sea, de alguna manera, a ver, este es un ejercicio que vimos en programación dinámica, eso seguro, ¿no? Entonces, naturalmente, hay una solución por programación dinámica y hay una solución por backtracking. La pregunta es, ¿qué diferencia hay entre estas dos soluciones, no? Por ejemplo, el ejercicio por programación dinámica preguntaba si existía un subconjunto. Vamos a poner el plano del ejercicio. El ejercicio planteaba si es que existía un subconjunto de L que sume N, ¿no? Entonces, en particular, la solución por programación dinámica estaba preparada para responder una pregunta de sí o no. En cualquier caso, si la respuesta era sí, ofrecerme un subconjunto solución. Entonces, una diferencia clara, por lo menos en lo que es el enunciado, es que acá me enuncian la necesidad de resolver todos los subconjuntos que suman a n. Entonces, sabiendo que programación dinámica resuelve esa necesidad, nos restaría entonces preguntarnos, perdón, backtracking nos resuelve esa necesidad, no sé exactamente si dije otra cosa. Si backtracking nos resuelve esta necesidad, nos restaría preguntarnos, bueno, si normalmente programación dinámica tarda menos, ¿sí? Si bien es un tiempo pseudo polinomial, el subset sum, al igual que el problema de la mochila, me animo a decir que es más rápido la solución por programación dinámica, porque esta exploración de todos los escenarios posibles las hace aprovechándose de la memorización de escenarios a los que ya atravesó. Este subset sum no reaprovecha eso. Quizás en dos momentos distintos se encontró que le faltaba 60 para llegar a la suma con elementos parecidos y aún así los exploró como si fueran llamadas independientes, repitiendo retrabajo, sobretrabajando innecesariamente. ¿Será verdad que el algoritmo de programación dinámica tiene además la capacidad de devolvernos todos los subconjuntos de L que suman exactamente N? Una pregunta interesante, ¿no? Pues tenemos problema ligeramente distinto, pero el mismo problema lo vimos en la clase de programación dinámica, lo vimos en la clase de backtracking, ¿sí? Lo vemos en backtracking porque es una linda forma de ir viendo cómo se va construyendo las soluciones, etc. Y en programación dinámica, porque se conecta directamente con el problema de la mochila, que es un clásico del ejercicio de programación dinámica. Ahora la pregunta es, si yo resuelvo por subset sum el problema por programación dinámica, esa matriz de solución encodea todas las soluciones posibles para crear subconjuntos de L que suman exactamente N. Es una pregunta difícil. Es una pregunta difícil y quizás sería apresurado a responderla, pero es interesante. Porque a nivel teórico, programación dinámica explora todos los espacios de solución. Entonces, esa información
debería estar encodada en la matriz, por lo cual, si yo me apresuran, diría sí. La programación dinámica debería ser capaz no solo de devolver un subconjunto de L que sume N, sino que debería ser capaz de devolver todos. Bien. Dicho eso, es algo a revisar. Si es algo a que estaría bueno ver, y vamos a asegurarnos, digo, che, ¿cómo se hace? A ver, resolver sum con programación dinámica, veamos si puedo extraer todas las posibles resultados de esta matriz. Si se puede, y es bastante, si me apuran, me parece que sí, estaría bueno verlo, analizarlo, que tengan tiempo así como de tarea, ver ese ejercicio. Lo pueden ver de repente, quizás a este algoritmo que hicimos de subset sum, sin alguna modificación, ya puede correr literal, además de ser código, pseudocódigo, digamos, y ver si, viendo para algún L, para algún N, todas las posibles combinaciones que generan la sumatoria N, y después ver si a través del resultado por programación dinámica pueden extraer todas esas opciones. Yo me animo a decir que sí. Pero van a tener que modificar un poquitito lo que es la exploración de la matriz hacia atrás. Van a tener que explorar todos los caminos que se van generando hacia atrás con distintas posibilidades. Digamos, si estaba la opción de usar o no un elemento, hay que explorar las dos opciones a ver si ambas llegan a una solución. Y si ambas llegan a una solución, hay que hacer como un desdoblamiento de lista de resultados y además componer todos los desdoblamientos. ¿Sí? Requiere un poco de pensar, pero creo que es como una linda actividad. Dicho eso, no sé si se perdieron con todo este trasfondo de programación dinámica y ¿cómo es? Backtracking, pero es algo que me voy a poner de tarea hacer también, si capaz es una respuesta que ya tengo para el siguiente cuatrimestre. Entonces, de repente nace una nueva diapositiva después de esta que dice, ¿qué pasa por programación dinámica? Debería ser potente, debería darnos posibilidades y a ver de qué manera nos las da. ¿Sí? O podemos contrastar y decir, mira, programación dinámica es muy buena, pero hace esto, backtracking te hace esto otro. Tardará un poquito más, pero hace esto otro. Son lindas cosas a tener en cuenta que no hemos tenido no se nos había ocurrido para esto. Bien, parece que nadie quiere decir nada más. Cuéntenme si les quedó algo para charlar de la clase de hoy. Esta es la última clase de fuerza bruta y backtracking, y ya la clase que viene vamos a estar viendo un nuevo tema que es un tema también relativamente cortito, que es redes de flujo. El viernes, que no, el viernes virtual, vamos a estar viendo redes de flujo y vamos a estar completando ese tema de redes de flujo el lunes de la semana entrante, también de forma virtual. Ah, ¿es feriado? ¿Hay un feriado por acá? El 1 de mayo. Sí, es feriado. Ah, muy bien, ahí está. Entonces, feriado 1 de mayo, no hay clases. El viernes siguiente, o sea, no les voy a complicar, ¿sí? Vamos a tener dos clases de flujo, este viernes y el viernes siguiente. Y con eso les dejo, este viernes la clase es virtual, para no complicar excesivamente. Ya el viernes que viene hablamos del otro. Sí, vamos en las bases de una clase por vez. Bien. Si no quedan dudas de este tema, un saludo a quienes nos ven entonces por diferido y nos vemos la próxima.